vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el libro de Génesis. Y vamos a pedir la bendición del Señor y después leeremos su palabra. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias por este hermoso culto, por este tiempo de alabanza que te hemos dedicado como un solo pueblo, con un solo corazón, con una sola voz. Qué hermoso escuchar a la iglesia cantar con convicción, con amor a ti, con deleite en tu bendito y glorioso evangelio, en todas esas cosas que hemos aprendido, escuchado y oído por medio de los himnos y también por medio de las oraciones y también por medio de la lectura congregacional. Y ahora te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra, pues no es la mía, es tu palabra, que no sea palabra de hombres, sino tu palabra la que hable hoy a la Iglesia a través de este hermoso y poderoso libro del Génesis. Te damos gracias por tu palabra inspirada, te damos gracias porque en ella tú nos muestras tu soberanía, tu poder, pero también otros atributos preciosos y maravillosos como tu amor, tu misericordia, tu justicia y por encima de todo tu sublime gracia, Señor. Así que te rogamos que ahora con la guía del Espíritu Santo nos dirijas y con la guía del Espíritu Santo nos hables, transformes nuestros corazones, cambies nuestras vidas y llames a aquellos que están en tinieblas hacia la luz, hacia tu luz, Señor. Y te lo pedimos todo a través del Señor Jesucristo. Amén. Pues vayamos a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 26. Hoy es una porción evidentemente mucho más corta que la que hemos considerado. He titulado este sermón Sangre en la tierra y providencia del cielo o desde el cielo. Sí, sé que es un poco largo, pero creo que representa muy bien cuál es el corazón de este pasaje. Y vamos a leer la conocida historia de Caín y Abel, o Abel y Caín. Y para todos los niños que estáis dibujando, pues me gustaría que estuvieseis muy atentos a todo lo que vamos a decir y tenéis dos opciones. O bien dibujáis aquello que escuchéis del sermón o de la lectura que os llame la atención, o bien dibujáis a Caín y a Abel. Es bien sencillo, ¿verdad? Bien, pues ahí lo dejamos. Y vamos a la palabra del Señor todos juntos, si tenemos nuestras Biblias, nuestros dispositivos móviles, lo que sea. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 4 dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén, amén. Bien. Supongo que muchos de vosotros conoceréis o habréis oído hablar de la ONG evangélica Puertas Abiertas. Y esta ONG recientemente informó de que en 2022 solamente hay cerca de 360 millones de personas perseguidas y discriminadas por sus convicciones cristianas. En continentes como Asia, África e Hispanoamérica, solo en este año llevamos 5.898 cristianos asesinados por su fe. 5.110 iglesias atacadas y 6.175 cristianos detenidos. Luego hay millones que se enfrentan a violencia, abusos, discriminación, rechazo, opresión y encarcelamiento. Decenas de miles son desplazados, y no fruto de las circunstancias, sino fruto de su fe en Cristo. Y luego hay otros cientos de miles que sistemáticamente en muchos países están siendo forzados a abandonar su fe. Por otro lado, aquí en Europa podemos incluir Norteamérica, Oceanía, especialmente Australia, no se dan estas cifras. Pero el secularismo militante está impregnando las ideologías de los partidos políticos, los cuales cada vez más atentan contra la ética, la moral y la visión del mundo de los cristianos, pero también contra la propia ley natural. Y lo hacen, como decía, desde las propias instituciones del Estado. Aborto, eutanasia, transexualidad, feminismo, ideología de género o perspectiva de género. Y hermanos, esto es muy peligroso, porque cuando lo personal y meramente terreno de la moral y la ética se vuelve algo político, la persecución hacia las convicciones, por decreto en este caso, está a la vuelta de la esquina. Pronto se nos va a decir lo que es correcto sentir, lo que es correcto pensar, lo que es correcto creer y lo que no. Y esto, hermanos, amigos, es el viejo totalitarismo disfrazado de una palabra mágica que parece que lo cura todo: democracia. Hermanos, estamos, lo creamos o no, en una constante guerra. Lo estamos. De hecho, el pueblo de Dios, la Iglesia, lo ha estado desde la caída, tal como vimos la semana pasada. ¿Recordáis Génesis 3:15? Espero que tengáis vuestras Biblias abiertas para ir solamente el capítulo anterior. Tenemos estas palabras del Señor: y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente del Edén, Satanás, y la mujer, esto es Eva.
y entre tu simiente, o sea, tus descendientes, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, serpiente, le herirás en el calcañar. A ver, ¿los niños se acuerdan lo que es el calcañar? Dijimos que era el talón. Muy bien, el talón. Muy bien, muy bien. Así que sí, estamos en una guerra cruel, una guerra que va a durar por todas las edades hasta la consumación final de la historia. No nos quepa duda. Hasta que Cristo venga, el pueblo de Dios y la descendencia del demonio están en guerra. Esa es la verdadera guerra espiritual, de hecho. Tenemos lo que dice Pablo a los Efesios, según lee la Biblia de las Américas: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, atención, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Esta, y no otra, hermanos, que no se engañen, es la verdadera guerra espiritual. Esta, la cual va a suponer la muerte de muchos de nuestros hermanos, igual la nuestra. No lo sabemos. Y como vimos en sermones anteriores, creo que recordamos que Génesis fue escrito originalmente para que fuera escuchado o leído por la nación de Israel. ¿Recordáis? Israel está vagando por el desierto y recibe estos 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues aquí estamos en el Génesis, y como hemos visto, Israel también fue perseguido. Israel, en ese vagar de 40 años por el desierto, fue perseguido por medio de las naciones, pueblos, culturas, religiones y ejércitos que le rodeaban. Y muchas veces esta persecución creó apostasías en la nación, derrotas militares y, no en pocas ocasiones, muerte. Así que el propósito de este pasaje de Moisés, que escribe Moisés, pero que inspira el Espíritu Santo, el Señor, a Israel, es asegurar al pueblo de Dios, de todas las edades, Israel entonces y nosotros hoy en día, que aunque la batalla es feroz, aunque la batalla es cruel y sangrienta, Dios es fiel y Él va a preservar a su pueblo hasta que Cristo, la simiente prometida de la mujer, traiga victoria final sobre Satanás y todos sus agentes políticos, sociales, culturales y espirituales. Cristo vencerá. Y así que este relato empieza con las palabras que hemos leído en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El hombre hebreo, Caín, es un juego de palabras que está haciendo Eva con la expresión he adquirido, canití en hebreo. Y esto diréis, bueno, muy bien, estupendo, pero esto es importante, hermanos, porque ella dice, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Fijaos, es muy interesante, no dice un hijo, no dice un bebé, sino un varón. Está usando la misma palabra, ish, varón, que corresponde al primer Adán, al primer hombre, Adán, en el capítulo 2. ¿Recordáis? Varón, varona, ish, isha. Así que, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué no dice un hijo? ¿Y por qué dice un varón? Bien, porque para Eva, este hijo, Caín, es otro varón, es decir, otro Adán. Un hombre producido con la ayuda de Jehová. ¿Sería este la serpiente prometida de la mujer? ¿El descendiente de Adán que aplastaría la cabeza de la serpiente? Parece ser que para Eva así era. De hecho, Caín tiene mucho a su favor. Primero, su madre testifica que nació por la voluntad de Jehová. Después, era el primogénito, el cual iba a ser heredero de la familia y del nombre familiar. Además, al igual que su padre, según el versículo 2, fijaos, fue labrador de la tierra. Para Eva parecía no haber duda. Caín era la simiente prometida de la mujer, la descendencia prometida. Pero vemos que Eva después da a luz a su hermano Abel.
y es muy probable que estuviéramos hablando de dos gemelos o de dos mellizos. Bien, lo curioso del nombre es que se le pone Abel, y esto viene del hebreo Hebel. ¿Y qué significa esto? Neblina, bruma, algo que se desvanece. Es la misma palabra que utiliza Salomón en Eclesiastés cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y desde luego en esta narración Abel hace honor a su nombre. Es como una neblina pasajera. Abel aparece como un ser vulnerable, que dura poco en el relato, alguien pasivo, no habla en toda la narración, no se defiende. Desde luego es vanidad, neblina, pasa rápido en el relato. Parece alguien sin apenas importancia, solo sirve para el drama de su propio asesinato, da la sensación. Pero algo que se nos dice también, y es que Abel, a diferencia de su padre, fue pastor de ovejas. Y no debe sorprendernos estos dos oficios. Caín adoptó el de su padre, hasta ahí todo correcto. Nada nuevo, que diría también Salomón. De hecho, era un mandamiento de Dios dado a los hombres, el cultivar y cuidar la tierra. En Génesis 1:29, dice, os he dado toda planta y todo árbol y os serán para comer. Luego, antes de la creación de Adán, el plan divino era que el hombre labrara la tierra. Fijaos que dice que antes de la creación no había hombre para que labrase la tierra. Y al ser expulsado Adán del huerto del Edén, le comisionó a que labrase la tierra de la que fue tomado. Por lo tanto, la primera comisión que se da a los hombres, el primer oficio, el primer trabajo, es la labranza de la tierra, cultivar la tierra. Por eso decimos que este es un mandamiento cultural. Cultivar viene de cultura, y cultura está relacionado con cultivar. Una persona culta es una persona, ¿recordáis?, cultivada. Es un mandamiento cultural que aplica a la tierra, pero muy especialmente de forma primaria al fruto de la tierra, de la que Adán había sido tomada. Hay un vínculo inquebrantable aún después de la caída entre nosotros y el suelo, la tierra que pisamos y de la que vivimos inevitablemente. Así que estaba bien, no había ningún problema. Caín era labrador, no hay nada malo en ello, al contrario. Por otro lado, Abel era pastor de ovejas. ¿Qué pasa? ¿Que se rebeló contra el padre, no quería ser agricultor? No, hermanos, en absoluto, para nada. Tras la expulsión del huerto del Edén, ¿recordáis lo que ocurrió? Que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, lo cual evidentemente surgió de algún sacrificio, de alguna bestia del ganado, lo cual daba a entender a la humanidad que el ganado iba a ser fuente de provisión también para ellos a otro nivel, no para alimentarse, pero sí para otro tipo de cosas. Había otro tipo de beneficios. De hecho, por otro lado, dice que era pastor de ovejas. Las ovejas, hermanos, son animales diseñados específicamente para ser pastoreados. Sin la ayuda del hombre, las ovejas no pueden durar mucho tiempo. Son los animales, podemos decir, domésticos por excelencia. Por lo tanto, no hay ningún problema en que Abel fuera pastor y no hay ningún problema en que Caín fuera labrador. Los dos oficios estaban en consonancia con el orden creacional y el mandamiento dado al ser humano: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Así que, de hecho, son oficios que siguen funcionando y siguen siendo el sostenimiento prácticamente de todas las naciones: la ganadería y la agricultura. Así que todo parece estar en su lugar, todo parece estar en orden. No es una falta de fe que Caín fuera labrador, ni es un alarde de fe el que Abel fuese pastor. Eran oficios bendecidos y estipulados por Dios para la humanidad. Y sí, todo parece estar bien hasta que, versículos del 3 al 5, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no hace lo mismo con la de Caín. La pregunta es, digo yo, que estaréis preguntándoos, ¿por qué? No sé si habéis visto algo especialmente llamativo en los versículos que hemos leído. Pero os digo una cosa, para los israelitas allí en el desierto que estaban escuchando esto, estaba clarísimo lo que estaba pasando aquí. Clarísimo, cero dudas. Abel, fijaos, dice que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel ofreció lo mejor que tenía. Abel ofreció un ejemplar primogénito, en buena salud, sin defecto, uno con abundante grosura en sus carnes, para ser quemado y ofrecido en el altar. Abel mostró total entrega y dedicación a Dios en lo que hacía. Abel era un verdadero adorador. Además de esto, hay algo muy interesante, fijaos. El Señor miró antes a Abel que a la propia ofrenda. Fijaos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios mira antes la motivación del corazón de una persona antes que la ofrenda. Dios valora antes qué motiva nuestro servicio a Él que lo que hacemos en nuestro servicio a Él. Y en este caso estaba dándose claramente en el caso de Abel. De hecho, dice Hebreos 11:4, recordáis, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No sabemos exactamente por qué estaban ofreciendo estas ofrendas, valga la redundancia. Puede que lo hicieran cada séptimo día de descanso, puede que lo conmemoraran cada vez que se cumplía un año de haber sido expulsados del Edén, o cada 7 años de haber sido expulsados del Edén. No lo sabemos. Lo que sabemos es que había una costumbre muy clara de ofrecer estos dones. Porque fijaos que el relato empieza diciendo en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. Así que había un tiempo especial para las ofrendas. ¿Bien? Y quizás alguien diga, bueno, sí, quizás Abel tenía más fe porque ofreció un ser vivo, se derramó sangre y él entendía que esto era una sombra del gran sacrificio redentor que aguardamos, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Bueno, esto lo podemos inferir, hermanos, pero honestamente tampoco podemos concluirlo radicalmente del texto, porque el texto no lo dice. Esto no es un problema del tipo de ofrenda. Esto es un problema de adoración, de un corazón adorador, de uno que no lo es. Porque fijaos, por el contrario, Caín, ¿qué hace? Trajo fruto de la tierra, una ofrenda. La palabra primicias está totalmente ausente, y también había primicias de los frutos de la tierra. Su ofrenda es una ofrenda superficial. Su ofrenda es una ofrenda para cumplir el expediente. Había que hacer aquello que había que hacer porque es lo que tocaba. Su corazón no estaba en ello. Así que Caín no es un verdadero adorador. Por lo tanto, el Señor no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así que Dios pasa por alto a Caín, no sabemos de qué forma esto se manifiesta. Dios pasa por alto al primogénito y acepta al menor, Abel, que como iremos viendo, si Dios quiere, en esta serie de sermones, es algo recurrente en todo el libro de Génesis. Y como resultado del rechazo de Dios, fijaos, dice que Caín se ensañó en gran manera, estaba rabioso, molesto, y dice que decayó su semblante. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Pues imaginaos la cara que traía el bueno de Caín. Caín estaba enojado con Dios, envidioso y celoso de su hermano, y se le veía en la cara, con la cara apagada. Sin embargo, como hace siempre Dios con los que se extravían, porque Dios es un padre amoroso, Él va tras Caín, como un padre hace con su hijo, cuando éste está molesto, cuando éste está enfadado. El Señor busca
a Adán después de su pecado, ¿recordáis? También busca a Caín después de estar dentro de él confundido, enojado, molesto con Dios, ensañado hacia su hermano. Versículo 6. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y sí, hermanos, aún después de la caída, el Señor le está diciendo a Caín que puede hacer el bien, aún puede obedecer de corazón. Hay oportunidad para Caín. No es una víctima indefensa de Satanás y del pecado original. Puede luchar contra ello, hacer el bien, puede buscar a Dios, buscar arrepentimiento y servirle de corazón. Aún puede ser aceptado por Dios. Dios le está extendiendo la mano. Si bien hicieres, no serás exaltado. De ahí la advertencia del versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es muy interesante, hermanos, porque es la primera vez que en las Escrituras aparece la palabra pecado. La primera. El pecado era un hecho desde la mismísima caída, pero es la primera vez que encontramos la palabra pecado en la Escritura. Y el Señor le está atribuyendo una forma animal, pero no de cualquier animal, de un animal perverso, violento, listo para abalanzarse sobre su presa. Es como si el Señor le dijera a Caín: si no haces las cosas debidamente, serás devorado, atrapado por el pecado y vas a hacer uso del pecado. Te enseñorearás del pecado. Vas a pecar. Con todas las letras. Y en el contexto de Génesis, aunque para mí ha sido inevitable no acordarme del león rugiente, del que habla el apóstol Pedro, que está procurando devorar a alguien, pero en el contexto de Génesis, en este mismo contexto inicial, ¿qué otro animal podía ser que estuviera agazapado, deseando saltar sobre los hijos de Dios? La serpiente. La serpiente, el enemigo del pueblo de Dios, que tentó a Adán y Eva, y ahora esta serpiente, Satanás, está listo para atacar a la nueva generación, Caín, el primogénito. Así que vemos que Dios advierte a Caín: si bien hicieres, no serás exaltado. Pero creo que todos conocemos la historia, ¿no? ¿Para qué alargar esto más? Caín se niega a escuchar a Dios y alimenta cada vez más su ira contra el Creador y sus celos hacia su hermano menor. Y esto nos lleva al clímax de este pasaje, al punto de inflexión de esta narración. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, no sé qué voz pondría, pero salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y hay quien puede decir, bueno, es que esto fue un arranque de ira. En primer lugar, ¿dónde se lo lleva? A campo. Sitio tranquilo, solitario, alejado del bullicio de las personas. Pero es que además de llevárselo al campo, hay algo muy interesante. La palabra que se utiliza aquí para lo mató en hebreo transmite la idea de asesinato con premeditación. Harak. Y eso es lo que hizo Caín. Ese era el plan de Caín. Exterminar, asesinar, quitar de en medio a su hermano. Caín mata a Abel. Estas son las consecuencias del pecado de Adán y Eva, tan solo en la segunda generación, el asesinato del propio hermano. No hay testigos humanos, pero da igual, porque el principal testigo es Dios, del que no se puede escapar. Y como en el caso de la caída en el huerto del Edén, el Señor establece una especie de tribunal e interroga a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?
Qué interesante, porque Caín está respondiendo con una mentira. No sé, claro que sabía dónde estaba, por supuesto que sabía dónde estaba. Le responde con una mentira. Asesinato y mentira. Caín ya es un digno hijo de su padre, el diablo, que quien, como dijo Jesús, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira del suyo, habla porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y además, a semejanza de Adán, culpa descarada y cínicamente a Dios. Ajá, ¿no eres tú el guardián de mi hermano? Sí, ya sé que dice no soy yo, pero lo que en realidad está diciendo, tanto que le quieres, tanto que le bendices, tanto que recibes su ofrenda, ¿por qué no lo has guardado? ¿Soy yo quien lo tiene que guardar? Qué cínico, qué perverso. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Caín ya es parte de la simiente de la serpiente. Ya está donde Satanás lo quería. Cuando Caín nació, Eva pensó que él era la simiente prometida, que vencería a la serpiente. Pero debido a su ira, a su envidia, cayó en el asesinato, en la mentira, y se ha convertido en un hijo de Satanás. Uno que vive por destruir a la simiente de la mujer. Esto me gustaría hacer un pequeño inciso, hermanos, porque esto es lo último que pensaba Eva. Y quizá nosotros a veces somos muy impulsivos a la hora de atribuir salvación o condenación a nuestros hijos. Esto es algo que nosotros no podemos controlar. Tenemos la responsabilidad, como hicieron Adán y Eva, de instruir a nuestros hijos. Adán y Eva seguramente lo hicieron. Sabemos que lo hicieron. Acerca de la caída, acerca del pecado, acerca de la primera profecía de la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Pero la salvación, el ser hijo de Dios o el ser un hijo del diablo, no nos corresponde a nosotros determinarlo. Es algo que está en el plan y en la sabia providencia de Dios. Así que si tenemos hijos muy rebeldes, no nos precipitemos a pensar que están perdidos. Y si tenemos hijos muy obedientes, no nos apresuremos a pensar que son salvos. Cumplamos con nuestra obligación y nuestra responsabilidad, oremos fervientemente al Señor y que Él quiera salvar a todos nuestros hijos. Pero si no es así, no nos apresuremos a asignar condenación y salvación, porque depende completamente de la voluntad de Dios y de una forma misteriosa del corazón de nuestros propios hijos. ¿Cómo esto converge? No lo sabemos, pero esa es la realidad. Dios es soberano en la salvación y el hombre es responsable de su condenación. Así que, hermanos, tengámoslo en cuenta. Nada, hago este pequeño paréntesis solo para aclarar esto. Y ahora el juez celestial confronta a Caín con ese terrible pecado. ¿Qué has hecho? Qué palabras tan fuertes, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín se ha dejado dominar por Satanás. Se ha convertido en un enemigo del reino de Dios. Porque Abel era quien resultaba ser ciertamente la simiente prometida, parte de la simiente prometida. Y la sangre de Abel ahora acusa a Caín desde la tierra, desde el suelo en que fue vertida. Y Dios pronuncia sentencia. Versículos 11 y 12. Ahora pues, maldito serás tú. Le he perdido. Serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En Génesis 3, ¿os acordáis? Fue apenas la semana pasada. En Génesis 3, Dios maldice a la serpiente, maldice a la tierra, pero no maldice a Adán y Eva. Los deja a las consecuencias de su propio pecado, pero no los maldice. Sin embargo, ahora
Y no lo hace porque representaban a la descendencia de la mujer. Hago este inciso para dejarlo claro. Pero ahora Dios maldice a su hijo, Caín, al hijo de ellos, como hizo también con Satanás, la serpiente, confirmando que Caín ahora formaba parte de esta descendencia maldita de la serpiente edénica. Así que, hermanos, estamos asistiendo como espectadores privilegiados, ese privilegio nos asigna la Escritura, al nacimiento de dos bandos, los dos únicos bandos que hay en la guerra espiritual, el bando de Satanás y el bando de Dios. Como dice el apóstol Juan, y hemos leído antes de parte de nuestro hermano Aurelio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero esta maldición hacia Caín continúa. Fijaos, dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Caín, el agricultor, es desterrado de la naciente humanidad y, lo que es peor, exiliado, aún más si cabe, de la presencia de Dios. Si labrar la tierra ya iba a ser duro para Adán, recordáis que le devolvería espinas y cardos, más lo va a ser y más infructuoso lo va a ser para Caín. Su oficio quedaría maldito. Y ahora, esto es muy interesante. Hemos de detenernos aquí, porque Caín de alguna forma parece como que apele al Señor. En realidad está haciendo otra cosa. Caín se está quejando. Escuchad. Caín dijo a Jehová, versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Cero arrepentimiento. No aparece la palabra perdón, no aparece la palabra ten misericordia, no aparece ni la palabra de su hermano Abel. Le da absolutamente igual. Lo único que le preocupa es que cualquiera que le encontrara de sus familiares en el futuro, porque evidentemente al principio la tierra estaría compuesta de los descendientes de Adán, los primeros descendientes de Adán, podía asesinarle en venganza. Esto para Israel estaba claro. ¿Recordáis? En la propia ley estaba estipulado que el pariente de un muerto se convertía en el vengador de la sangre. Así que esto lo recoge la ley, pero ya es algo que estaba en los inicios de la creación y de la sociedad humana. O sea, digamos que en términos del salvaje oeste, a quien le gustan las películas del Far West, había una recompensa sobre la cabeza de Caín. ¿Sí? ¿Recordáis? Le había puesto una recompensa. Nada de arrepentimiento. Solo se estaba justificando. Una persona arrepentida, hermanos, es una persona que no se justifica, que no se queja de las consecuencias que le ha acarreado su propio pecado, que asume su maldad y lo único que dice es estoy a tu disposición, Señor, ten misericordia de mí. No empieza a autojustificarse y a decir lo malos que son los demás con él y lo mal que se lo han hecho pasar los demás porque le han señalado como pecador o pecadora. Esto es lo que está haciendo Caín. Y es un asesino. Pero ahora vemos algo inesperado. El Señor hace algo que quizás, según nuestros propios baremos humanos, nos deja un poco fuera de juego. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Oye, ¿de verdad vosotros entendéis esto? Porque lo que se merecía Caín era condenación, justicia.
No sabemos qué marca le puso el Señor, no lo sabemos. Creo que eso da igual. ¿Bien? Hay un montón de rabinos por las redes sociales diciéndote que si tararí, que si tarará, ni caso. No tenemos ni idea. El texto no lo dice. Lo importante es que esa marca de alguna forma representaba algo asombroso. Y era asombroso porque Caín se había unido al bando de la serpiente, se había constituido en enemigo de Dios y de la simiente de la mujer. Había asesinado a su hermano y Dios lo había maldecido. Ahora lo de esperar era la condenación, pero Dios le pone una marca para proteger su vida. Y esto es una marca de la bendita providencia, bondad y gracia de Dios sobre sus criaturas. Aún sobre los traidores a su causa. Dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Desde el principio Dios está derramando su gracia común sobre este mundo impío, con un objetivo: que su propósito eterno se cumpla y Él sea muy glorificado por ello. Y ahora Caín es expulsado de la familia de la que formaba parte y a la que él mismo había traicionado. Y dice el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, a oriente del Edén. La tierra de Nod también es un juego de palabras, es como una tierra de vagar, de errar. Y es lo que hizo Caín aparentemente durante el principio, errar y vagabundear por el mundo. Y sea donde fuera esta tierra de Nod, estuviera donde estuviera, lo que se nos dice es que estaba al oriente, al este del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron del pecado, fueron expulsados del huerto de Edén, lejos de la presencia de Dios, al oriente de Edén. Ahora Caín se ve obligado a alejarse todavía más de la presencia de Dios que estaba en Edén, todavía más lejos. Sus padres aún estaban más cerca, pero él estaba mucho más lejos debido a su pecado, a su maldad y al formar parte de una descendencia homicida y podemos decir cainita, asesina de sus propios hermanos. Sin embargo, hermanos, la gracia común y la misericordia de Dios van con él. ¿Os dais cuenta? Es asombroso, porque la maldición sobre Caín no anula completamente la misericordia de Dios, ni el mandamiento de fructificad y multiplicaos. Leemos en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Y de dónde sacó Caín la mujer? ¿No? ¿Qué? Yo nunca lo he oído esto, ¿eh? Bueno, es imprescindible hacer una matización con esto. Esta mujer no se la encontró Caín por ahí vagando por la tierra de Nod. Uy, mira, una mujer. Como si hubiesen otras familias humanas, porque no las había. Sabemos que no las había. Sabemos que no, que ellos eran la única familia humana. Lo que se nos dice es que Caín conoció a su mujer. Lo que dijo, oye, mira, encantado de conocerte. No, no quiere decir esto. Es lo que hemos visto al principio del pasaje, que Adán conoció a Eva y ésta concibió un hijo, Caín. Conocer, bíblicamente, es tener intimidad sexual con nuestros entre cónyuges. Y concibió y dio a luz a Enoc. Y por cierto, este Enoc no es el que más tarde veremos y que fue bisabuelo de Noé. ¿Dónde consiguió Caín a su mujer? Suena un poco raro esto de conseguir, como el que va a comprar algo, ¿no? La respuesta es clara: del mismo lugar que la consiguieron los demás hijos de Adán, de entre sus hermanas. Quizá, muchas gracias, qué vista, desde sus hermanas, desde quizás sus sobrinas. No lo sabemos. Fijaos Génesis, ¿tenéis la Biblia abierta? Génesis 5:4, el capítulo siguiente, ¿qué dice? Que Adán al final dice que engendró hijos
hijas. Quizá fue más tarde que se encontró con ella, o él de alguna forma regresó a reclamar una esposa y le fue dada, o no, no sabemos. Quizá ya estaba casado en aquel momento, no lo sabemos. Pero estaba claro que es una de sus hermanas o una de sus sobrinas. Este era el propósito inicial e inevitable de Dios para el principio, para poblar la tierra. El incesto fue pecaminoso más tarde, cuando ya no era necesario para poblar la tierra. Pero en aquel momento no era pecaminoso, era el único medio disponible para hacerlo. Pecaminoso fue después, cuando ya no hacía falta buscar entre parientes directos para tener descendencia. Y vemos que Caín funda una familia. Y como parece que no le va nada bien en la agricultura, porque ha sido maldito, la tierra no le devolvería su fuerza, ¿qué es lo que hace? Construye una ciudad. Caín ha sido arrojado de la presencia de Dios y busca su seguridad lejos de Jehová. Busca su seguridad en una fortaleza humana. Esta ciudad que empieza a construir Caín es un anticipo de lo que será más tarde en el relato del Génesis, Babel, que veremos en el versículo 11. Una ciudad que constituía un desafío al mandamiento de Dios de llenar la tierra. Agustín de Hipona, en su obra magna, La ciudad de Dios, comenta muy acertadamente: Caín fue el primogénito y perteneció a la ciudad de los hombres. Después de él nació Abel, que perteneció a la ciudad de Dios. Dos descendencias, dos simientes, dos reinos, dos ciudades. Y ahora, de manera muy rápida, Moisés parece que acelera y nos muestra la genealogía de Caín hasta la 7ª generación para detenerse en Lamec. Y de nuevo, Lamec tampoco es el padre de Noé, que veremos más tarde, ¿de acuerdo? Y es muy curioso porque lo que nos está mostrando es que en medio de esta ciudad, de esta civilización que empieza a producirse, hay una serie de desarrollos tecnológicos y culturales que vienen por medio de esta línea de descendencia, de simiente de la serpiente. Versículo 18 en adelante: y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, vaya nombre, Mejunje, ¿no? Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada, el nombre de la otra Zila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual también fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama, que literalmente es hermosa, bella, agraciada. Este Lamec es el 7º en la descendencia de Caín y es alguien especialmente llamativo por su soberbia, por su perversidad y por su violencia. Vamos, era un matón, por así decirlo. Vemos que toma para sí 2 mujeres. De entrada ya está trastornando el diseño de Dios para la humanidad, pero al mismo tiempo las está sometiendo, está cosificando, como se dice hoy en día, a la mujer, como si fuese una propiedad que se puede adquirir a puñados, todo para extender su linaje. Es un déspota. Pero además, él se jacta delante de ellas. Es un hombre perverso, es un hombre injusto y violento, fijaos. Los versículos 23 al 24 les dice: Ada, Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que al mismo tiempo es una advertencia. Cuidado con cómo os portáis, chicas. Que un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec es un asesino brutal. Él va más allá de lo que es justo. La ley de Moisés más tarde estipularía vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. El mismo Lamec dice en su canción: herida por herida, golpe por golpe. Pero este violento Lamec va más allá de lo que es el principio de justicia. Parece que había matado a un hombre joven solo por herirle y golpearle. Y luego dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Esta es la visión del mundo. El que me la hace, me la paga. Y me la paga con creces. ¿Qué diferencia de las palabras del Señor de que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7? Y ahora este tipo retuerce las palabras de protección para Caín que pronunció antes del Señor, ¿recordáis? 7 veces 7, ¿no? Ha de ser protegido Caín, y las lleva al extremo, 70 veces 7. ¿Recordáis que el 7 es el número de la perfección en la Biblia? Una venganza sin fin es lo que propone Lamec. Nadie, pero nadie me va a tocar. Yo no necesito protección de nadie, ni de Dios. Yo puedo valerme y protegerme por mí mismo. De todas formas, hermanos, en medio de toda esta perversión de la familia de Caín y luego Lamec, la providencia de Dios sigue obrando sobre la humanidad que empieza y les concede capacidades que son pilares de la civilización. Los hijos de Lamec son dotados de dones. Jabal inicia la ganadería extensiva, parece ser. Jubal fue artífice de instrumentos musicales, quizá uno de los primeros compositores de melodías. Tubal-Caín, artífice de bronce y de hierro, lo cual incluiría herramientas, utensilios, quizás joyas, armas. Todo esto son dones de la gracia común de Dios que Él permite a esta sociedad naciente. Él le da un poco de alegría, un poco de confort, un poco de comodidad en una tierra bajo su maldición, bajo la maldición de Dios. Y este doloroso relato llega casi a su fin. Vemos un terrible esbozo del desarrollo del pecado en la historia de la humanidad, hermanos. A solo 7 generaciones de Adán, un número completo de las mismas, los seres humanos se jactan de su poder para defenderse, de no necesitar a Dios, de no necesitar su ley. Ellos mismos deciden lo que es bueno y lo que es malo, dónde tienen que vivir, pueden ser dioses sobre sí mismos. En 7 generaciones, la humanidad se ha alejado del buen reino de Dios y ha entrado en un estilo de vida que piensa que por medio de las ciudades, por medio de la ciencia, por medio del arte, por medio de la cultura y la tecnología, puede vivir independientemente de Dios. Y este es el mundo sin Dios hasta ahora. Un mundo de espaldas a Dios. El hombre es su propio Dios, su propia seguridad, su propia verdad. Pero en vez de terminar este relato de esta terrible situación, porque te puede dejar un poco bajo de ánimos, ¿no? El versículo 25 continúa. Conoció de nuevo, ¿veis? Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Eva ya sabe que se equivocó. Sabe que Caín no era la simiente prometida que destruiría a la simiente de Satanás. Era el hijo menor, Abel, la simiente prometida. Pero Caín lo mató. Sin embargo, Dios, en su fiel providencia, le concede otro hijo. Dios, dice ella, fijaos, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Eso significa Set, sustituto. Y es curioso que en hebreo no usa la palabra para hijo, ben. Sí, aquí se traduce como hijo, pero en hebreo está utilizando otra palabra. ¿Sabéis qué palabra está utilizando? Zera. ¿Sabéis qué quiere decir zera? Simiente. Eva de nuevo asocia el nacimiento de Set con la simiente que derrotaría a la serpiente. Y esta vez no se equivocaba. Esta vez no se equivocaba. Porque Set empezó el linaje familiar de los hijos de Dios, de los verdaderos adoradores de Dios. ¿Cuál es el significado de este relato? Lo hemos dicho al principio. En la batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y los hijos de Dios, el Señor es fiel para seguir proveyendo un linaje en la línea de descendencia de Adán, el cual vencerá algún día de forma completa a la serpiente.
Por ello la historia concluye con las siguientes palabras, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En la línea genealógica de Caín vemos grandes desarrollos culturales, ¿os habéis dado cuenta? Grandes desarrollos tecnológicos, ciudades, cultura, pero la gente también cree no necesitar a Dios para nada. Pero en el linaje de la mujer vemos a personas que son Jebel, una mera neblina, gente débil, que es lo que significa Enós, debilidad humana, pero al mismo tiempo son personas que en su fragilidad e insignificancia saben que su bendición, su protección, su ciudad, su baluarte es Dios. Son personas conscientes de su dependencia de Dios, su rey y su creador, y hacen que Él sea el centro de sus vidas, oran y adoran a Dios. Los descendientes de Caín, en este relato, son aquellos que impulsan las ciudades, las artes, la civilización, la cultura, pero los descendientes de Set son los impulsores de la adoración al único Dios verdadero. El escritor de Génesis es muy consciente de esto, fijaos, quiere hacer hincapié en ello, porque en este versículo 26 es la vez número 70 en todo este relato, desde Génesis 1 hasta aquí, en el que es la vez número 70 que se hace una alusión a Dios. Y sabemos que el 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Es muy interesante. Fijaos, en el relato de la creación de Génesis 1 se utiliza la palabra Dios, Elohim, 35 veces. Y en el relato de los capítulos que van del 2 al 4 aparecen alusiones al nombre de Dios otras 35 veces. 70 veces se habla del nombre de Dios, mostrando la importancia que tenía Dios para la simiente de la mujer. Sin embargo, y esto es muy llamativo, en los versículos del 17 al 24 lo podéis comprobar, donde se está hablando, en esos 8 versículos, de la línea de descendencia de Caín y de Lamec, solo se habla de nombres de personas y de sus logros, pero Dios no aparece en esos 8 versículos. 0. A Dios no se le tiene en cuenta. La descendencia de la serpiente no tiene en cuenta a Dios. La descendencia de la mujer tiene en cuenta a Dios. Lo cual indica la independencia del mundo alejado de Dios y en oposición a Él. Dios es fiel en continuar en su fidelidad y providencia la simiente de la mujer. Si Dios no hubiera sido fiel a este linaje, esto habría terminado con la muerte de Abel, pero no. Él levantó a Set y su descendencia dio continuidad al pueblo de Dios en la tierra. Y esto, hermanos, es algo maravilloso. Nos tiene que llenar de confianza, nos tiene que dar paz, porque Dios es el capitán de su simiente a lo largo de los siglos en esta batalla contra la simiente, contra Satanás. Abel fue el primero de muchos mártires. Los egipcios ahogaron a miles de niños en el río Nilo. Jezabel mató a casi todos los profetas de Jehová. Elías pensaba que habían desaparecido. Y así fue hasta que el Mesías vino, la simiente de la mujer prometida, el último Adán. Y finalmente la serpiente aparentemente logró destruir a esta simiente de la mujer prometida, Jesucristo. Pero la persecución a la simiente no se detuvo ahí. Jesús advirtió a sus discípulos: «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor». Y estas palabras no tardaron en hacerse realidad. El primer mártir cristiano fue Esteban, ¿recordáis? Luego más tarde Santiago, luego los apóstoles Pedro y Pablo. La iglesia primitiva sufrió gran persecución y así ha venido siendo durante siglos. A lo largo de los 2000 años, la iglesia, el pueblo de Dios, la simiente de la mujer, los hijos de Dios, han sido hostigados por el mundo, que es la simiente de la serpiente, los hijos de Satanás. Pero Dios en su providencia, desde el cielo, ha seguido proveyendo
para que la simiente de la mujer continúe existiendo hasta el día de hoy. Concluimos, hermanos. Quizás pienses que no tienes nada que ver con esta cruel batalla histórica. Vivimos tan bien, ¿verdad? Estamos tan cómodos, con el aire acondicionado, en una reunión. Estamos aquí libremente con nuestras Biblias, nuestras familias. La Iglesia aquí en España y en Europa vive en relativa paz. Sin embargo, lo creamos o no, hermanos, estamos involucrados en esa batalla. Pertenecemos todos a la única Iglesia de Jesucristo. Y miles de nuestros hermanos y hermanas están siendo martirizados a nuestro alrededor. El siglo XX vio más mártires cristianos que los que cayeron en los 19 siglos anteriores. Y los datos que dimos al principio no ofrecen margen para la duda. La batalla continúa. ¿Cómo responderás si esa batalla en su sentido más cruel y despiadado llega a tu vida? ¿A tu país? ¿Cómo reaccionarás cuando haya mártires en España, en Cataluña, en el Vallés, en Sabadell, en nuestra propia congregación? La carta de Juan es instructiva en ese sentido, la primera. Juan escribe a la iglesia perseguida y le dice en el capítulo 3 que se amen los unos a los otros, atención, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y luego Juan advierte acerca del espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, para acabar diciéndoles, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, Cristo, que el que está en el mundo. Y tenemos esta preciosa garantía, hermanos, porque como pueblo de Dios contamos con un mejor Abel. Abel aparece en Génesis 4 como un ser vulnerable, pasivo, no habla en todo el relato, no se defiende, uno que fue pastor de ovejas, al igual que Jesucristo, quien según Isaías 53 como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús es nuestro mejor Abel, quien se ofreció a sí mismo como el mejor de los primogénitos ante el altar de la voluntad de Dios para morir en sustitución nuestra. Como Abel, él es el buen pastor de las ovejas que da su vida por ellas. Y como dice Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá simiente, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, nosotros antes de ser cristianos éramos del linaje de Caín. Nosotros somos Caín, la simiente de la serpiente. Nosotros, como dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos ciudadanos de la ciudad de Caín, no de la ciudad de Dios. Pero Jesús, tras su muerte en la cruz, resucitó. Su sangre clamó desde la tierra. Y Dios extendió gracia y misericordia sobre esos hijos de Caín y abrió las puertas de la ciudad celestial para que nosotros ahora, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que somos salvos por la muerte en sacrificio de Jesús, nuestro mejor Abel, podamos ser ciudadanos de la ciudad celestial. Somos la simiente de la mujer, hermanos, lo somos, en virtud de nuestro mejor Abel, nuestro buen pastor de las ovejas. Por tanto, sabemos que la simiente de la mujer vencerá aún bajo la amenaza de persecución de hoy o del futuro, porque como dice el apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Saldremos victoriosos de la batalla contra Satanás, porque Jesús, el buen pastor de las ovejas, derramó su espíritu en nuestros corazones. Hermanos, no importa cuán cruel, larga
y dura sea la batalla. Dios es fiel en preservar a su iglesia hasta que Cristo, la simiente prometida, venga de nuevo para establecer su reino en perfección en la tierra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, ante ti venimos, Padre, para agradecerte tu misericordia y tu gracia, que es inesperada, sublime, exultante, asombrosa en todo momento, Señor. Gracias, porque nosotros no éramos dignos de formar parte de la simiente de la mujer, pero tú nos hiciste parte de ella por medio de la simiente verdadera, Jesucristo, por estar en unión en Él, Señor. Te damos gracias y te pedimos por todos aquellos que, como nosotros en el pasado, ahora están en la senda de Caín, en la simiente de Caín, en la ciudad de Caín, que tú con tu gracia pongas señal sobre ellos y que tú los llames a la salvación, Señor, que pasen de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la ira a la bendición y a la gracia eterna, Señor. Te lo pedimos para todos nuestros hijos, para todos nuestros familiares que están sin Cristo. Te lo pedimos para todas las personas que están en esta ciudad. Que tú bendigas a esta humanidad y que tú te glorifiques por medio de tu evangelio y por medio de la proclamación de que la salvación solamente está en nuestro mayor Abel, Jesucristo nuestro Señor. Amén.